A lo largo de estas últimas semanas he podido estar meditando mucho en lo que es la palabra religión como tal y cómo en realidad es una palabra que puede encerrar muchísimos conceptos y que me he dado cuenta que muchos de nuestros hermanos en la fe, al ver las cosas que hacen algunos religiosos, pues le están huyendo a la palabra religión, están tratando de identificarse más bien como personas espirituales, pero la pregunta es, ¿cuál es la verdadera religión según la palabra de Dios? Porque nosotros estamos hablando según lo que la Biblia dice, no lo que yo creo o lo que yo siento, sino que qué bueno es saber que Dios nos dejó un manual a través del cual nosotros podamos ser animados, consolados, confrontados, exhortados, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a estudiar este estudio que vamos a titular La verdadera religión y lo vamos a fundamentar en el libro de Santiago. Yo sé que suena muy chocante una frase o un nombre como este, pero yo quiero animarte a que puedas quedarte hasta el final para poder fundamentar esta declaración que habla de la verdadera religión y tú le permitas al Espíritu Santo que empiece a obrar dentro de ti. Y si tienes que dudar, pues dudes, porque las dudas son preciosas para llegar a la presencia del Señor. Comenzamos con el libro de Santiago. Vamos a estar estudiando específicamente Santiago 1:27. Ese va a ser nuestro versículo base, el versículo matriz que vamos a tener en el estudio del día de hoy. Pero para tener un contexto, vamos a comenzar con el versículo 26. Leemos Santiago 1:26 en adelante y nos detenemos en el 27, ¿ok? Dice la palabra del Señor. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. En primer lugar, versículo 26. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua. Qué interesante esta declaración, porque dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo escucho a una persona y le presto atención a sus palabras, yo puedo tener una idea de cómo piensa, cuál es su prioridad, cuál es su ambición, cuál es su deseo. Dice el Señor Jesucristo con relación a la lengua o a lo que decimos en Mateo 15:11, no es lo que entra a la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Y qué interesante que Santiago une, hilvana lo que nosotros pronunciamos, nuestro verbo, con alguien que se cree religioso. ¿Y por qué pasa esto? Porque algo que sucedía en la época de Santiago y que está sucediendo mucho acá es la siguiente incongruencia. Hay personas que pasan todo el día murmurando, cometiendo hechos vergonzosos con su lengua, envidiando, chismeando, criticando, pero cuando llega el domingo, como que se meten el cassette de religioso y piensan que la religiosidad es únicamente algo exterior. Ese fue el problema de los fariseos. Por eso es que Cristo los llama sepulcros blanqueados, porque por fuera se veían blancos, limpios, perfectos, pero por dentro eran un nido de víboras. Entonces empieza Santiago a mostrar o a evidenciar la incongruencia de esta persona que dice que es religioso, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a sí mismo. Y esto es algo que nosotros lo encontramos de Jeremías 17:9. Nosotros tenemos tanta maldad adentro de nosotros, porque engañoso es nuestro corazón y perverso, que podemos caer en el error de autoengañarnos. Y eso es lo que pasa con el religioso.
El domingo es religioso, el lunes es un diablo, el martes es un demonio y así sucesivamente. Utiliza su lengua únicamente para evidenciar la condición o la perversión que tiene adentro, y empezamos a ver que hay un resultado que se está manifestando y que lo vemos muy visibles en las nuevas generaciones. Le huyen a la palabra religión. Pero en el versículo 27 nos da no una definición de lo que es la religión, sino más bien nos dice un principio de lo que debería ser, de cómo debería moverse lo que llamamos religión. ¿Qué es la religión según la perspectiva cristiana? Bueno, nosotros en muchas ocasiones, y digo nosotros porque yo también lo he realizado, establecemos una distinción entre religión y relación. Decimos que la palabra religión viene de religarse. El hombre reconoce que hay un Dios todopoderoso y quiere unirse a él bajo sus propios medios. La relación es Dios buscando a los hombres. Sin embargo, para el contexto y la forma de hablar del mundo que debemos de utilizarla para poder ganar alma y no establecer estas distinciones, desde la perspectiva cristiana, la religión es una relación con Dios que se basa en obediencia y dependencia a Él. Ahora, la verdadera religión consta de la pistis y la praxis. Son dos términos griegos. Pistis habla de la fe y praxis habla de la práctica. En estos dos términos vamos a empezar a familiarizarnos y lo vamos a ver en Santiago 1:27. La verdadera religión compromete al hombre en su dominio intelectual, emocional, en su voluntad y en todas las áreas donde se puede manifestar su conducta, la individual, la familiar, la social, la civil. Es un todo. El que es religioso desde el punto de vista cristocéntrico nunca se divorcia de eso. Pongo un ejemplo, yo soy fotógrafo, yo comparto en mis redes sociales la fotografía, pero no es que ahora estoy hablando de religión, no, es que forma parte de mí. Yo soy un fotógrafo cristiano que cree en esa religión y que muchas veces manifiesto en mi trabajo mis convicciones, evidencio mi carácter a través de lo que creo. No debería de separar una cosa de la otra. No es que ahora estamos hablando de religión. Ese es el problema cuando establecemos la distinción de que esto es religión, en esto se involucra a Dios, esto no es religión, esto me corresponde a mí. Ahí es donde caemos en una religión falsa. Nosotros tenemos un estudio que realizamos la semana pasada donde hablamos de que Cristo es la roca. Y vamos a refrescar la memoria con un solo versículo de ese estudio para ver el pistis y la praxis. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En este versículo está el pistis y la praxis. Vamos a encontrarlo. Cualquiera que me oye, el oír, la fe, dice Romanos 10:17, es por el oír y el oír las palabras de Dios. Ok, ahí está la pistis. Pistis, ¿qué es? La fe. Oí el evangelio, pero es que no solamente que lo oí, empecé a creer en lo que dice Dios a través de su evangelio. Empecé a meditarlo, empecé a adherir ese pensamiento y esa información en mi carácter, en mi estructura interna, y por consecuencia, ¿qué hago? Lo llevo a la acción. Entonces, el pistis está en oye, pero el praxis está en hace. Cualquiera que oye mis palabras y las hace, las lleva a la práctica, le comparo a quién? A un hombre prudente que tiene su casa fundamentada en la roca. La religión se basa en pistis y praxis, en fe y en práctica. La fe en acción. Para seguir adentrándonos en esto y podamos seguir viendo con claridad
cómo una cosa no se puede divorciar en otra, y ahí nosotros podemos ver si en realidad es una religión verdadera o no. Volvamos a leer Santiago 1:27. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Ok, los inmediatos receptores de la acción del amor cristiana son los huérfanos y las viudas. ¿A qué se refiere esto? A los más desprotegidos. En el contexto histórico de la Escritura, Dios Padre siempre tuvo misericordia de los más desprotegidos. ¿Por qué razón? Porque en el tiempo de la Biblia la mujer no podía trabajar, dependía de su esposo. Si quedaba viuda, quedaba desprotegida a la intemperie, no podía tener una estabilidad. Y Dios, en su misericordia, viendo la dureza del hombre, manda a que cuidemos a la viuda y al huérfano y también al extranjero. Éxodo 22:22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Deuteronomio 24:17 al 21. Mira lo que dice la palabra del Señor: no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Vemos, para entender esto, vete a la historia de Ruth y Noemí. ¿Eran qué? Viudas. Llegaron al campo de Booz y cuando quedaban algunas gavillas sueltas, ellas tenían el derecho, porque Dios les respaldaba, de recoger estas espigas para poder ser alimentadas. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el amor de Dios con los más necesitados. Y si tú tienes una experiencia que te crees religioso y tienes un encuentro con Dios, tú vas a recordar que Dios te sacó de Egipto, te sacó de la esclavitud, y tú vas a manifestar por agradecimiento, por llenura del Espíritu Santo, la fe en acción a través del amor a los más desprotegidos. Yo voy a ser el instrumento de Dios a través de la religión para llevar ¿qué? El amor de Dios. ¿A quiénes? A los que están en aflicción. Esa es la verdadera religión. El amor al prójimo genuino manifiesta el amor de Dios en nosotros. El Señor es padre de los huérfanos, defensor de las viudas, dice el Salmo 68:5. El Salmo 146:9, el Señor cuida al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda. Cuando nosotros empezamos a ver la xenofobia, la dureza del corazón de los hombres, cómo ya las personas están tan envueltas en sus propios asuntos y únicamente le dan amor al que le da amor, pero no tienen esa condición, esa sensibilidad de ver la necesidad de los otros. La religión que manejan o que practican no es una religión verdadera. Es una religiosidad malsana que Cristo la atacó directamente y que no fue lo que el Señor nos enseñó. Porque Dios dio el ejemplo, porque de tal manera nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, Santiago también dice, primero dice que es visitar a los huérfanos y a las viudas. Ahí encontramos ¿qué? Encontramos la praxis. Es una práctica. Ah, Dios me amó. Dios me salvó.
wow, ya yo recibí el mejor regalo que alguien me puede dar, es la salvación. Cuando yo me muera, yo tengo la convicción de que iré directamente al paraíso, no por obras, por la gracia de Dios. Es un favor inmerecido. A través de su misericordia, yo soy salvo, yo le creo. Ok, yo le creí. Como yo le creí, yo voy a manifestar en mi praxis, en mi práctica, en mi conducta, que es algo visible y tangible, que le creí. ¿Cómo lo hago? Con los más desprotegidos. Yendo a la casa de luto, yendo a donde hay aflicción, yendo o donde hay necesidad para yo ser la luz que visito. Visitar es una acción y muestro con mi acción el amor de Dios operando a través de mí. Pero Santiago 1:27 también dice guardarse sin mancha del mundo. Aunque Santiago nos insta a involucrarnos socialmente ayudando a los necesitados, también nos advierte que debemos mantenernos alejados del mundo pecador. ¿Cómo podemos concatenar estas dos cosas? Yo lo entiendo con mucha claridad, sobre todo desde que trabajo o desde que sirvo, mejor dicho, en el Hospital Domingo Luciani. Sí, Dios nos manda a visitar a los más desprotegidos. Muy bien, yo voy. Oro con el necesitado, oro con el enfermo. Expongo mis ojos a ver cualquier cantidad de necesidades, de dolores, de tristezas, pero al mismo tiempo tengo que guardarme sin mancha del mundo. ¿Y por qué esto es tan hermoso y vemos la sabiduría de Dios aquí? Porque si no te guardas, tú puedes caer en el error de llevar todo al extremo y terminas en un activismo. Y vemos personas que trabajan en fundaciones con vidas muy altruistas, que se creen muy religiosos, pero terminan resentidos, terminan depresivos, terminan con una carga que manifiesta su propia incredulidad, porque no son Dios. Entonces, mira el balance del Espíritu Santo, que por una parte te dice, visita al desprotegido, y por otra parte también te dice, guárdate sin mancha. ¿De qué se trata esto? Se trata de que con la misma que yo voy y sirvo, con la misma me guardo. Señor, vi esto, atendí a este paciente, lo que me dijo me cargó, estoy con un pensamiento acelerado, no puedo aquietar mi mente, me siento demasiado cargado, vengo delante de ti a entregar mi carga y entregar todas estas preocupaciones porque no me pertenecen a mí, te pertenecen a ti, Dios. Y empiezo ¿a qué? A guardarme. Bendito sea el Señor. Perfecta su palabra. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. La paz es el termómetro de la vida de un creyente. En paz. Cuando hay mancha, no hay paz. Cuando yo caigo mucho en activismo, porque no sé tener el balance de estas dos cosas, puedo caer en una angustia, puedo caer en una tristeza profunda según el mundo y no según Dios. Esto me afecta, empiezo a contaminarme. Primera de Timoteo 6:4. Que guardéis el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Sin mácula es sin mancha. El mismo autor, Santiago, dice en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahí está la clave. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta:
Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Esto significa a los desprotegidos. Esto puede ser un vecino que tengas en necesidad. Esto puede ser un extranjero que esté en una situación difícil. Está hablando del prójimo, el que tú sabes que está en una situación desfavorecida. Muy bien, yo lo hago. Pero al mismo tiempo también me dice, guárdate. O sea, sirve, pero como el Señor se apartaba a lugares desiertos. ¿Para qué? Para entrar en su presencia. Y en ese momento recibe con mansedumbre la palabra implantada, porque esa palabra puede salvar almas. Aquí está manifestando el discipulado del creyente. Yo recibí un paciente, el paciente me contó todas sus crisis, todas sus desgracias, me mostró una dolencia, manifestó un caos, compartí una conversación que me cargó, vi algo que me impactó, ok, yo me separo de eso y recibo con mansedumbre la palabra implantada porque esa palabra va a limpiarme, porque yo debo guardarme sin mancha. Señor, esto me alteró, esto me conmovió. Yo hace unos minutos compartía con mi esposo una conversación, hace apenas unos minutos, y le decía, es que yo me acabo de dar cuenta que algo que vi en el hospital hace unas semanas me impactó de tal manera que dejó una herida en mí. Y fui a servir, pero dejó una herida en mí. Y como dejó una herida, yo tengo que orar y tengo que pedirle a Dios que me limpie, porque si no puedo caer en tristeza, si no puedo caer en un estado de incredulidad, si no puedo perder el entusiasmo, el gozo. Esa es la religión verdadera. Entonces, veamos de nuevo. Visitar a los huérfanos y a la viuda apunta a la conducta, praxis, práctica. La conducta es algo visible, es algo que yo manifiesto con claridad, que es tangible, yo lo puedo ver. Pero también dice guardarse sin mancha del mundo. Apunta al carácter. El carácter es nuestra estructura interna de nuestro ser, son nuestras cualidades psicológicas, emocionales, nuestra ética, nuestra voluntad. Todo eso está en nuestro carácter y eso apunta a qué? Al pristis. La fe tiene que adherirse a nuestro carácter. ¿Por qué? Porque cuando yo escucho la palabra y la adhiero a mi carácter, a mi estructura interna del ser, y la mastico y la medito y la practico, yo por consecuencia voy a evidenciar en mi conducta la religión verdadera. Qué hermoso es el Señor, que nos muestra que su palabra es un libro de psicología completo, excelso, perfecto, que abra capa sobre capa, y que en este tiempo donde muchos se creen religiosos, pero no hay pistis, no hay praxis, no hay fe, no hay práctica, no hay la manifestación del amor de Dios en sus acciones, Dios sigue hablando a través de su palabra para que nosotros podamos distinguir entre lo que es la religión verdadera y la falsa religiosidad. Para que nosotros podamos apuntar a este tipo de religión donde primero intervengo mi carácter. Señor, yo necesito, Padre, que tú me ayudes con mi carácter. Entonces, como mi carácter, que es esta estructura que está dentro de mí, en muchos lugares está tambaleando, necesito, Señor, que aumentes mi fe. Yo quiero tener más pistis, más fe de ti. ¿Por qué? Porque creo en ti y eso quiero que me sostenga, quiero meditarlo. Muy bien, de adentro hacia afuera. Y por consecuencia, mi conducta, que es lo que ven mis testigos, van a evidenciar que tengo y que habito en la religión verdadera. ¿Cómo? ¿Porque hablo mucho de la palabra? No, porque habito en la praxis. Practico lo que creo. Veo al huérfano y si puedo atenderle, le atiendo.
Veo al desprotegido y evidencio el amor de Dios. Veo que mi vecino tiene necesidad y oro por él. Estoy cansado, pero hay alguien que necesita que yo vaya a servirle, voy. ¿Por qué? Porque lo que hago con el corazón genuino, mostrándolo para el Señor, Dios sabe cuál es mi intención y lo hago para Él. Finalmente, Santiago 2:14. La fe sin obras es muerta. Pistis, praxis. Fe, pistis. Obra, praxis, práctica. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahí está el problema. Hay muchos religiosos que dicen que tienen fe, pero no muestran nada. No hay evidencia en nada, no hay fruto. ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pistis, praxis. Tú dices que crees que Dios es tu sustentador, evidéncialo en tu práctica. Dios ama al dador alegre. ¿Cómo es posible que en este tiempo muchos se han adjudicado que, bueno, que ahora todos los pastores son malandros, ladrones, por eso yo no ofrendo? Mentira del diablo. Tú deberías de ofrendar es porque tú estás manifestando que Dios es el que suple tus necesidades, que Dios es quien provee, que Dios es quien sustenta tu vida y por consecuencia, como lo crees, lo evidencias a través de tu bolsillo, a través de viendo el dolor del desprotegido y diciendo, wow, Señor, mira, necesita esto. Esa es la verdadera religión. Esa es la religión verdadera, no la que se la pasa por las redes sociales humillando a las personas, menospreciando al que piensa diferente, hablando mucha teología con poco conocimiento y con poca praxis. El mundo necesita de personas que crean, pero que vayan y practiquen lo que crean, evidenciando el amor de Dios, evidenciando que están tan llenos del Espíritu Santo, que están tan agradecidos por lo que Dios ya hizo con ellos, que van y son instrumentos a través de los cuales Dios envía la paz, la sanación, la calma a todas aquellas personas que están en la calle atormentados, ansiosos, desanimados, depresivos, deprimidos. Entiende, Dios te dio el privilegio de que seas un instrumento a través del cual puedas llevar su amor en acción. Qué gran privilegio, qué gran responsabilidad. Finalmente, pregúntate a ti mismo, ¿tú estás llevando a cabo la verdadera religión? Si tú te crees religioso, tú estás comprendiendo lo que es el pistis y la praxis, la fe y la práctica, cómo la fe se adhiere a tu carácter y cómo la manifiestas en tu conducta a través de lo que tú haces, o tú simplemente eres uno más de aquellos que manifiestan una gran incongruencia en sus vidas y son nubes llevadas por cualquier viento de doctrina, alma inconstante que se le pedirá cuentas el día del juicio. Que la gracia y que la paz de Dios te bendiga.